Debería haber sabido que algo estaba mal cuando Evelyn comenzó a peinarme el cabello de una manera diferente. Era el otoño de 1953 y yo acababa de cumplir 23 años. Vivíamos en una casa de ladrillos rojos en el lado oeste de Chicago, donde el viento del lago cortaba como cuchillos a través de las calles empedradas y las hojas doradas. Se arremolinaban contra las ventanas como susurros de secretos no contados. Evelyn tenía 27 años, entonces 4 años mayor que yo. Y desde que murieron nuestros padres en ese terrible accidente de tren cuando yo tenía 16, ella había sido mi guardiana, mi protectora, mi mundo entero. Esa mañana en particular, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del tocador de mi habitación, sus dedos trabajaban con una suavidad extraña, casi calculada. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que ella misma había cosido, creando patrones de luz que bailaban sobre nuestros rostros reflejados. Yo llevaba puesto mi vestido azul marino, el que tenía pequeñas flores blancas bordadas en el cuello, y ella vestía su habitual blusa crema y falda gris, siempre tan recatada, siempre tan perfecta. Margaret, me dijo con esa voz suya que sonaba como miel tibia, creo que deberías llevar el cabello recogido hoy. Te hace ver más madura. No entendí entonces lo que realmente quería decir. No entendí que madura era su código para menos atractiva, menos visible, menos amenazante. Simplemente asentí, confiando en ella como había hecho durante 7 años, desde que se convirtió en lo único que me quedaba en este mundo. El cabello recogido se volvió una constante. Cada mañana, Evelyn insistía en peinármelo hacia atrás en un moño severo que ocultaba mis rizos castaños y hacía que mis ojos verdes parecieran más pequeños, menos llamativos. Es más apropiado para una joven soltera, me decía, ajustando las horquillas con dedos que ahora reconozco como posesivos. No queremos que la gente piense cosas incorrectas. Vivíamos en una época donde la reputación de una mujer era más frágil que una copa de cristal, donde un rumor susurrado en el mercado podía destruir un futuro entero. Evelyn lo sabía, y usaba ese conocimiento como una cadena invisible alrededor de mi cuello. Me había construido una prisión de protección, y yo era demasiado ingenua para ver los barrotes. Trabajaba como secretaria en una oficina de seguros en el centro de la ciudad, tomando el tranvía cada mañana a las 7:30. La oficina olía siempre a tabaco de pipa y papel carbón, y las máquinas de escribir creaban una sinfonía mecánica que se había vuelto la banda sonora de mis días. Evelyn insistía en acompañarme hasta la parada del tranvía cada mañana y esperarme ahí cada tarde. Chicago puede ser peligroso para una joven, me decía, aunque ambas sabíamos que nuestro barrio era tan seguro como cualquier iglesia. Fue en esa oficina donde conocí a Thomas Mitchell. Thomas era el nuevo contador. Un hombre de 29 años con cabello rubio ondulado y ojos azules que parecían capturar toda la luz de la habitación. Había llegado de Milwaukee con una sonrisa fácil y modales impecables. Y cuando me pidió que le mostrara dónde estaban los archivos de cuentas por cobrar, su mano rozó la mía y sentí algo que nunca antes había experimentado, un calor que subía desde el estómago hasta las mejillas. Una electricidad que hacía que mis dedos temblaran sobre las teclas de la máquina de escribir. Durante semanas, Thomas y yo intercambiamos sonrisas tímidas y conversaciones breves sobre el clima y el trabajo. Él me traía café por las mañanas, siempre recordando que lo prefería con una cucharada de azúcar, nunca 2. Me hablaba de sus planes de abrir su propia firma de contabilidad algún día, de comprar una casa en los suburbios, con un jardín donde su futura esposa pudiera plantar rosas. ¿Y qué tipo de mujer sería esa futura esposa? Le pregunté una tarde, mis mejillas ardiendo de audacia. Alguien inteligente, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Alguien que entienda que los sueños valen la pena cuando se comparten. Esa noche, caminé a casa con pasos ligeros, como si mis pies apenas tocaran el pavimento mojado por la llovizna de octubre. El aire olía a hojas húmedas y humo de chimenea, y cada farola que pasaba parecía iluminar no solo la calle, sino también algo nuevo y brillante dentro de mi pecho. Evelyn notó el cambio inmediatamente. «Estás diferente», me dijo, mientras cenábamos estofado de ternera en nuestra pequeña cocina de azulejos blancos. La luz de la lámpara colgante creaba sombras suaves en su rostro, pero había algo duro en sus ojos,
algo que no había visto antes. ¿Pasó algo en el trabajo? No, nada especial. Mentí, concentrándome en cortar la carne en pedazos perfectamente uniformes. Pero Evelyn sabía leer mis mentiras mejor que nadie. Habíamos vivido juntas en esa casa durante tanto tiempo que podía interpretar cada uno de mis suspiros, cada cambio en mi postura, cada destello en mis ojos. Esa habilidad, que una vez me había hecho sentir completamente comprendida y querida, ahora se volvía contra mí como un arma silenciosa. Durante los días siguientes, comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo estaba el nuevo contador? ¿Parecía ser un hombre serio? No creía yo que los hombres que se mudaban solos a una nueva ciudad generalmente tenían algo que ocultar. Solo estoy preocupada por ti, Margaret, me decía, ajustando el cuello de mi blusa con gestos que se habían vuelto más frecuentes y más posesivos. Eres tan inocente, tan confiada. El mundo está lleno de hombres que se aprovechan de jóvenes como tú. Sus palabras plantaban semillas de duda en mi mente, pero el poder de la primera atracción romántica era más fuerte que sus advertencias. Thomas había comenzado a esperarme en el vestíbulo después del trabajo, ofreciéndose a caminar conmigo hasta la parada del tranvía. Esas caminatas de 10 minutos se convirtieron en los momentos más preciados de mi día. Hablábamos de libros, de música, de nuestros sueños. Él me contó sobre su infancia en una granja en Wisconsin, sobre cómo su padre había perdido la tierra durante la depresión y cómo eso lo había motivado a estudiar números, a entender el dinero de una manera que su padre nunca pudo. Mi padre era un buen hombre, me dijo una tarde mientras caminábamos bajo los árboles desnudos de noviembre, pero nunca entendió que la gentileza sola no basta en este mundo. Hay que ser inteligente también. Una tarde de viernes, Thomas me preguntó si me gustaría acompañarlo al cine el sábado por la noche. Estaban proyectando From Here to Eternity en el Biograph Theater, y había oído que era extraordinaria. Mi corazón se aceleró tanto que temí que se me saliera del pecho. Me encantaría, le dije, y mi voz sonó extraña y ronca, como si perteneciera a otra persona. Esa noche le conté a Evelyn sobre la invitación mientras lavábamos los platos de la cena. Ella no dijo nada durante largo rato. Simplemente siguió fregando el mismo plato una y otra vez, hasta que temí que fuera a romperlo. No creo que sea una buena idea, dijo finalmente, sin mirarme. ¿Por qué no? Los hombres como él no tienen intenciones serias con chicas como tú, Margaret. Él es mayoere, sofisticado. Probablemente está acostumbrado a un tipo diferente de mujer. ¿Qué quieres decir con chicas como yo? Se volvió hacia mí entonces, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Era compasión, pero una compasión condescendiente, como la que se le tiene a un niño que cree que puede volar. Eres dulce e inocente, querida. Eso es hermoso. Pero los hombres como Thomas Mitchell buscan algo más complejo, han más experimentado. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque tocaron una inseguridad profunda que ni siquiera sabía que tenía. Era cierto que yo era inocente. Había tenido muy pocas citas, y ninguna había resultado en algo serio. Cada sábado por la noche, Evelyn y yo nos sentábamos en la sala, con tazas de chocolate caliente, organizando las fotografías familiares en álbumes de cuero. Era un ritual que habíamos mantenido desde la muerte de nuestros padres, una manera de mantener vivos los recuerdos. Pero esa noche, por primera vez, la tradición se sintió como una cadena. «Podríamos hacerlo el domingo», sugerí tímidamente. No sería lo mismo. Había algo final en su voz, algo que no admitía discusión. Había pasado mis años de adolescencia cuidando de la casa y trabajando medio tiempo para ayudar con los gastos, mientras otras chicas de mi edad salían a bailar y flirteaban con muchachos en las fuentes de soda. Además, continuó Evelyn, secándose las manos en el delantal, el sábado por la noche es cuando siempre ordenamos nuestros álbumes de fotos. Es nuestra tradición. Y yo, entrenada durante años a evitar el conflicto, a mantener la paz en nuestra pequeña familia de dos, cedí. El lunes por la mañana le dije a Thomas que no podía ir al cine. Inventé una excusa sobre una tía enferma que venía de visita. Él fue comprensivo, por supuesto, pero vi algo cambiar en sus ojos, una pequeña luz que se apagaba. Tal vez otro momento, me dijo, pero ya no sonaba tan seguro. Esa semana, Evelyn comenzó a visitarme en el trabajo. Al principio,
Eran visitas casuales. Aparecía durante mi hora de almuerzo con un sándwich que había preparado, diciendo que estaba en el área haciendo compras. Se quedaba unos minutos charlando conmigo y con mis compañeras de trabajo sobre cosas triviales en el clima, las nuevas modas, los precios en el mercado, pero yo notaba cómo sus ojos seguían a Thomas cuando él pasaba por nuestro escritorio. Cómo se las arreglaba para iniciar conversaciones con él, preguntándole sobre su trabajo, su familia, sus planes. Evelyn siempre había sido encantadora cuando quería hacerlo, con una sonrisa que hacía que la gente se sintiera especial y una manera de hacer preguntas que hacía parecer que realmente le importaban las respuestas. Tu hermana es muy agradable, me comentó Thomas una tarde. Se nota que se preocupa mucho por ti. Sí, acordé, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. Siempre ha sido muy protectora. Me contó que habían perdido a sus padres muy jóvenes. Debe haber sido muy difícil para ambas. Me sorprendió que Evelyn hubiera compartido información tan personal con alguien que apenas conocía. Normalmente era muy reservada sobre nuestra historia familiar, especialmente con extraños. Las visitas de Evelyn se hicieron más frecuentes, 2 veces por semana, luego 3. Siempre tenía una excusa perfectamente razonable. Había pasado por la farmacia y pensó en saludarme. O había visto un vestido bonito en una tienda cercana y quería mi opinión. Pero comencé a notar cosas extrañas. Cuando ella estaba presente, Thomas me hablaba menos. Sus sonrisas se volvieron más formales, más distantes. Ya no me traía café por las mañanas y sus visitas a mi escritorio se hicieron más breves y profesionales. Una tarde de diciembre, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente contra las ventanas de la oficina, lo confronté. Hice algo mal, Thomas. Pareces diferente últimamente. Él se veía incómodo, jugueteando con su pluma y evitando mi mirada. No, Margaret, no has hecho nada malo, Es solo que, tu hermana me hizo entender que tal vez había malinterpretado la situación. ¿Qué situación? Entre nosotros. Pensé que tal vez había algo, pero ella me explicó que tú eres muy tímida, muy dedicada a tu familia, que no estás realmente interesada en ese tipo de relación. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las máquinas de escribir siguieron haciendo su música mecánica. Las voces de mis compañeras siguieron murmurando sobre papeles y fechas límite, pero yo ya no podía escuchar nada excepto el sonido de mi propio corazón rompiéndose. ¿Evelyn te dijo eso? Me dijo que eres muy especial, muy frágil, que había hombres antes que te habían lastimado y que ahora prefieres mantener las cosas tan profesionales. Nunca había habido otros hombres que me hubieran lastimado. Esa era otra mentira de Evelyn, una mentira diseñada para protegerme. Según ella, probablemente pensaba, pero que en realidad me estaba destruyendo. Thomas, eso no es. Pero antes de que pudiera terminar la frase, vi a Evelyn aparecer en la entrada de la oficina. Llevaba su abrigo de lana gris y un sombrero a juego, y su sonrisa era tan brillante y perfecta como siempre. Pero ahora podía ver lo que realmente era una máscara. Margaret, querida, me dijo, acercándose a mi escritorio. Espero que no te importe que haya venido temprano. Pensé que podríamos ir juntas a hacer algunas compras navideñas. Thomas se excusó rápidamente y regresó a su escritorio. Evelyn lo siguió con los ojos, y por un momento vi algo en su expresión que me hizo sentir físicamente enferma. Era triunfo. Esa noche confronté a Evelyn en nuestra cocina mientras preparaba la cena. Las papas hervían en la estufa y el vapor empañaba las ventanas, creando un mundo pequeño y claustrofóbico que parecía apropiado para la conversación que estaba a punto de tener. ¿Por qué le dijiste a Thomas que no estaba interesada en él? Evelyn no se detuvo en su tarea de cortar zanahorias. Sus movimientos eran precisos, controlados, como todo en su vida. Porque no lo estás realmente, Margaret. Solo crees que lo estás. ¿Cómo puedes saber lo que siento? Porque te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé lo que es mejor para ti. Pero yo lo quiero. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, cruda y honesta y desesperada. Era la primera vez que había admitido, incluso a mí misma, la profundidad de mis sentimientos por Thomas. Evelyn finalmente se detuvo y me miró. Su expresión era una mezcla extraña de compasión
y algo que no pude identificar entonces, pero que ahora reconozco como celos. Querida, me dijo, y su voz goteaba pena. Eso no es amor, es solo confusión. Eres tan joven, tan inexperta. No sabes la diferencia entre afecto genuino y simple atracción física. Sus palabras me hicieron sentir pequeña, tonta, como una niña que había confundido un juguete brillante con un tesoro real. Thomas es un buen hombre, continuó, pero no es el hombre para ti. Es demasiado mundano, demasiado ambicioso. Necesitas a alguien más gentil, más comprensivo, alguien que entienda tu naturaleza sensible. Yo no soy tan frágil como crees, le dije, pero mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Por supuesto que no, mi amor. Pero eres especial, Anne, eres pura. Y los hombres como Thomas, bueno, no siempre aprecian esas cualidades. Durante las semanas siguientes, las visitas de Evelyn a mi oficina se intensificaron. Ahora venía casi todos los días, siempre con alguna excusa plausible. Y cada vez se las arreglaba para hablar con Thomas, para charlar sobre cosas aparentemente inocentes que gradualmente fueron construyendo una intimidad que yo podía ver pero no podía entender completamente. Ella le preguntaba sobre su trabajo, sobre sus planes para las fiestas, sobre sus opiniones sobre libros y películas. Descubrió que a él le gustaba la música de jazz y de repente comenzó a mencionar casualmente conciertos que había escuchado en la radio. Se enteró de que él había estudiado en Northwestern y de alguna manera siempre tenía anécdotas sobre personas que había conocido que habían ido ahí. Lo que más me dolía era ver cómo Thomas respondía a ella, con Evelyn. Se relajaba de una manera que nunca había hecho conmigo. Se reía más libremente, hablaba con más confianza. Con ella, no parecía estar midiendo cada palabra, preocupándose por cada gesto como había comenzado a hacer conmigo después de sus conversaciones con mi hermana. Una tarde de enero, mientras la nieve cubría Chicago con un manto blanco y silencioso Los Villentos. Había salido temprano de la oficina porque tenía dolor de cabeza y mientras caminaba hacia la parada del tranvía, los vi en la cafetería de la esquina. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, inclinados uno hacia el otro en conversación íntima. Thomas tenía esa sonrisa que yo había pensado que era especial, que era mía. Y Evelyn se reía de algo que él había dicho, su mano tocando ligeramente la suya en la mesa. Me quedé paralizada en la acera, observándolos a través del cristal empañado, sintiendo como si estuviera viendo la representación de mi propia historia de amor con otra actriz en mi papel. Esa noche, Evelyn llegó a casa más tarde de lo usual. Tenía las mejillas rosadas por el frío y una luz en los ojos que no había visto en años. ¿Dónde estuviste?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras fingía leer una revista en la sala. Tuve que hacer algunas compras, me dijo, quitándose el abrigo. Después me encontré con una vieja amiga y tomamos café. Era mentira. Evelyn rara vez se encontraba con amigas. Desde la muerte de nuestros padres, su mundo social se había reducido a mí, a la iglesia los domingos y a las vecinas ocasionales. Durante las semanas siguientes, estas compras y encuentros con viejas amigas se hicieron más frecuentes. Evelyn comenzó a tomar más cuidado con su apariencia, comprando un lápiz labial nuevo de un rosa suave, peinándose el cabello de manera diferente, usando el perfume de rosas que había sido de nuestra madre y que había permanecido intocado en su tocador durante años. Una noche, mientras lavaba los platos, la escuché hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, íntima, llena de una calidez que reconocí, pero que ahora tenía un destinatario diferente. No puedo mañana por la noche, la escuché decir. Margaret y yo siempre cenamos juntas los viernes. Es importante mantener las tradiciones familiares. ¿Ansí? Entiendo, tal vez el sábado. El plato que estaba lavando se resbaló de mis manos y se hizo pedazos contra el fondo del fregadero. El sonido fue tan fuerte en el silencio de la cocina que Evelyn terminó abruptamente su conversación telefónica. ¿Margaret? ¿Estás bien? Estoy bien, grité de vuelta, aunque mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de cerámica rota. Esa noche, acostada en mi cama, escuchando el viento de febrero golpear contra mi ventana, finalmente permití que la verdad se asentara en mi mente como nieve que se acumula lentamente hasta formar un montículo imposible de ignorar. Evelyn estaba enamorándose de Thomas, y él, aparentemente, de ella, pero lo que era peor
lo que hacía que todo fuera insoportable era la certeza creciente de que esto no había sucedido por accidente. Evelyn había visto mi interés en Thomas y había decidido que ella lo merecía más. No porque me odiara, sino porque genuinamente creía que sabía lo que era mejor para mí y lo que era mejor para ella. En su mente, yo era demasiado joven, demasiado ingenua, demasiado frágil para un hombre como Thomas. Pero ella, con sus 4 años adicionales de experiencia, con su sabiduría adquirida a través del dolor, con su papel como mi protectora y guía, era la elección obvia. Los siguientes meses fueron una tortura exquisita. Cada día en la oficina, tenía que sonreír y fingir que no notaba cómo Thomas y Evelyn habían desarrollado su propio lenguaje secreto de miradas y sonrisas. Tenía que actuar como si no me diera cuenta de que cuando Evelyn venía a visitarme, realmente venía a ver a él. En marzo, Thomas dejó de fingir que sus conversaciones con Evelyn eran casuales. Comenzó a preguntarme directamente sobre ella si le gustaba la ópera, cuál era su flor favorita, si alguna vez había estado enamorada antes. ¿Por qué quieres saber?, le pregunté una tarde. Aunque la respuesta era obvia, se sonrojó ligeramente. Es una mujer muy interesante, muy madura, muy compasiva. No es como otras mujeres que he conocido. No, acordé, con una amargura que esperé que él no notara. No es como otras mujeres. Para abril, ya no podían mantener el pretexto. Thomas comenzó a visitar nuestra casa los domingos por la tarde oficialmente para visitarnos a ambos. Pero era obvio para quién eran realmente sus sonrisas, sus historias. Su atención a Evelyn florecía bajo su atención como una rosa que había estado esperando la primavera durante demasiado tiempo. Se volvió más animada, más hermosa, más viva de lo que la había visto desde antes de la muerte de nuestros padres. Y yo, sentada en mi silla favorita junto a la ventana de la sala, me convertí en una espectadora de mi propia vida. ¿No es maravilloso tener un hombre inteligente con quien conversar?, me decía Evelyn mientras preparábamos la cena después de una de las visitas de Thomas. Sé que también lo disfrutas. Es tan refrescante después de años de solo nosotras dos. Era como si hubiera reescrito la historia en su mente, como si Thomas hubiera aparecido en nuestras vidas para enriquecerlas a ambas por igual, como si mi dolor fuera simplemente un malentendido que se resolvería con tiempo y perspectiva en una noche de mayo. Después de que Thomas se fuera tras una cena particularmente larga, Evelyn se sentó a mi lado en el sofá de la sala. Margaret, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono era serio, ceremonioso, y supe inmediatamente lo que venía a continuación. Thomas me ha pedido que me case con él. Las palabras golpearon como puños físicos. Aunque había estado esperándolas durante semanas, aunque sabía que este momento era inevitable, el dolor fue más intenso de lo que había imaginado. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba pensarlo, que necesitaba hablar contigo primero. Por un momento, una esperanza loca brotó en mi pecho. Tal vez Evelyn había recordado que Thomas había sido mío primero. Tal vez su conciencia finalmente había despertado. ¿Por qué? Porque no puedo casarme con él si eso va a lastimarte. Eres lo más importante en mi vida, Margaret. Eres mi responsabilidad, mi hermana pequeña. No puedo abandonarte. Y ahí estaba la trampa final. Evelyn había tomado mi amor por Thomas. Lo había hecho suyo, pero ahora me estaba dando el poder de detenerla, excepto que no era realmente poder. Era responsabilidad. Era la carga de elegir entre mi propia felicidad y la suya, sabiendo que cualquier elección que hiciera me destruiría de una manera diferente. Si le decía que no se casara con él, viviría con la culpa de haber arruinado su oportunidad de amor. Si le daba mi bendición, tendría que sonreír y fingir alegría mientras veía a la única persona que había amado románticamente casarse con mi hermana. ¿Lo amas?, le pregunté. Aunque conocía la respuesta. Sí, me dijo, y su voz se quebró ligeramente. Lo amo de una manera que no sabía que era posible. Nunca pensé que me pasaría a mí, especialmente a mi edad. Pensé que mi oportunidad había pasado hace mucho tiempo. Sus lágrimas eran reales. Su amor era real. El hecho de que hubiera construido ese amor sobre los cimientos de mi propio corazón roto no lo hacía menos auténtico. Entonces debes casarte con él, le dije. Porque no había otra respuesta que pudiera dar, porque había sido entrenada durante años a poner su felicidad
antes que la mía, porque la alternativa era demasiado cruel incluso para contemplarla. ¿Estás segura? Estoy segura. Esa noche, después de que Evelyn se fuera a dormir, me senté en la cocina a oscuras y lloré como no había llorado desde el funeral de nuestros padres. Lloré por Thomas, por las posibilidades perdidas, por las conversaciones que nunca tendríamos y los besos que nunca compartiríamos. Pero más que nada, lloré por la hermana que había perdido sin darme cuenta, la protectora que se había convertido en depredadora, la persona en quien más confiaba que me había traicionado con tanta suavidad que ni siquiera había sentido el cuchillo entrando a la boda. Se celebró en septiembre de 1954 en la pequeña iglesia luterana donde habíamos sido bautizadas Evelyn y yo. Ella llevaba el vestido de novia de nuestra madre, que había sido cuidadosamente preservado en papel de seda y lavanda durante todos esos años. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella, como si todo hubiera sido predestinado. Yo fui su dama de honor. Por supuesto, llevaba un vestido de color durazno que ella había elegido, que hacía que mi piel se viera pálida y mis ojos menos verdes. Mi cabello estaba recogido en el mismo moño severo que se había vuelto mi marca registrada. Y sonreí para todas las fotografías con una expresión que había perfeccionado durante meses a la alegría serena. Felicidad genuina por mi hermana Thomas. Se veía radiante de felicidad mientras esperaba en el altar. Cuando Evelyn comenzó su caminata por el pasillo, su cara se iluminó de una manera que me cortó como vidrio. Era la misma expresión que había imaginado que tendría cuando me viera a mí caminando hacia él. En los sueños que había tenido durante esas breves semanas cuando pensé que podría ser amada Anne durante la recepción en el sótano de la iglesia, bailé con tíos ancianos y primos que apenas conocía, y escuché a docenas de personas comentar sobre qué pareja tan perfecta hacían Evelyn y Thomas, sobre cómo era obvio que estaban destinados el uno para el otro. Tu hermana tuvo mucha suerte, me dijo la señora Peterson, una vecina que había conocido a nuestra familia durante años. A su edad, muchas mujeres ya han perdido la esperanza de encontrar un buen hombre en sí, acordé. Tuvo mucha suerte. Evelyn y Thomas se mudaron a una casa pequeña, pero encantadora en Oak Park, con un jardín donde ella finalmente pudo plantar las rosas que había estado planeando durante años. Me invitaron a cenar cada domingo, y yo iba religiosamente, representando el papel de la cuñada soltera y contenta. La hermana menor, que estaba tan feliz de ver a su hermana, Mayo era también establecida, los veía construir una vida juntos en Thomas, expandiendo su práctica contable. Evelyn decorando su hogar con el gusto exquisito que siempre había tenido. Ambos, hablando de los niños que esperaban tener pronto. Y cada domingo, mientras los ayudaba a lavar los platos y escuchaba sus planes y sueños, moría un poco más por dentro. Pasaron los años. Thomas y Evelyn tuvieron 3 hijos. Robert en 1955, Susan en 1957 y Michael en 1959. Yo me convertí en la tía Margaret, la hermana soltera que siempre traía regalos y nunca se perdía un cumpleaños o una obra escolar. Era una narrativa limpia, moral, que no tenía espacio para culpabilidad o arrepentimiento. Eres tan buena con los niños, me decía a menudo, mientras veíamos a Robert construir castillos con bloques en la alfombra de su sala. Serías una madre maravillosa. ¿No has pensado en conocer a alguien? Conozco a varios hombres solteros en la iglesia que estarían encantados de conocerte, pero yo ya no podía imaginarme amando a otro hombre. Thomas había sido mi despertar al amor romántico, y cuando me lo quitaron, algo en mí se cerró para siempre. Los años siguientes trajeron pretendientes ocasionales a hombres decentes, que me invitaban al cine o a cenar, que me trataban con respeto y gentileza, pero cuando me tocaban la mano o intentaban besarme, solo podía pensar en cómo habría sido diferente si hubiera sido Thomas, cómo mis dedos habrían temblado, cómo mi corazón se habría acelerado. Los niños me querían y yo dejé mi trabajo en la oficina, pero cada vez que veía los ojos azules de Robert, no podía soportar más pasar por la cafetería donde había visto a Evelyn, fantasmas de la familia que podría haber tenido en Evelyn, o caminar por las Nunca calles parecía donde notar mi él y dolor. yo, O tal vez habíamos había paseado decidido no durante verlo, esas pocas porque semanas reconocerlo preciosas. habría Habría requerido requerido admitir lo que había hecho. En una su escuela mente, primaria había en el salvado lado a su norte hermana de la pequeña ciudad, de una donde relación podía que no perder habría entre libros funcionado, y infantiles había y encontrado lecturas su en voz propia alta, felicidad donde en el nadie proceso. sabía mi historia, la biblioteca,
se convirtió en mi refugio. Entre las estanterías de libros de cuentos y poesía infantil, rodeada del susurro de páginas que se volvían y voces jóvenes que leían en silencio, finalmente encontré una especie de paz. No era felicidad exactamente, pero era una existencia tolerable. Una vida que tenía propósito y momentos de alegría genuina. Los niños me adoraban. Era la señorita Margaret, que siempre tenía tiempo para ayudar con un proyecto de investigación difícil, que recordaba qué libros le gustaban a cada estudiante, que hacía voces diferentes para cada personaje durante la hora del cuento. En sus ojos, yo no era una solterona triste, era simplemente una adulta que los entendía y se preocupaba por ellos. Pero las noches seguían siendo difíciles. En mi pequeño apartamento de un dormitorio, con solo el sonido de la radio y el tráfico de la ciudad como compañía, el peso de la soledad se volvía casi insoportable. Había noches en que me preguntaba si Evelyn había tenido razón después de todo, si yo realmente había sido demasiado joven, demasiado ingenua para un hombre como Thomas. Tal vez él nunca me habría amado de la manera que amaba a Evelyn. Tal vez mi hermana me había salvado de una humillación aún mayor, pero luego recordaba su sonrisa cuando me traía café por las mañanas, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de libros. Como había dicho que necesitaba a alguien que entendiera que los sueños valían la pena cuando se compartían. Y sabía, con una certeza que me dolía hasta los huesos, que habríamos podido ser felices juntos. En 1963, llegó la noticia que había estado temiendo durante años. Evelyn estaba embarazada de nuevo. El cuarto hijo me anunció durante una de nuestras cenas dominicales, con una alegría que parecía forzada. No estaba planeado, admitió, sus manos descansando sobre su vientre a un plano. Ya tengo 37 años. Los doctores dicen que podría ser complicado. Thomas se veía preocupado pero esperanzado. Los otros niños estaban emocionados con la idea de un nuevo hermano o hermana. Y yo, sentada en mi lugar habitual, en su mesa de comedor, sentí una punzada de algo que no pude identificar inmediatamente. No era exactamente celos, porque para entonces había hecho las paces con el hecho de que nunca tendría hijos propios. Era algo más complejo, en dolor por el tiempo que seguía pasando, por las oportunidades que seguían llegando para ellos, mientras yo permanecía congelada en el tiempo. El embarazo fue difícil desde el principio. Evelyn estuvo en cama durante semanas, y yo comencé a venir más a menudo para ayudar con los otros niños. Era extraño estar en su casa cuando Thomas llegaba del trabajo, verlo quitarse el abrigo y preguntar por su esposa con la misma voz tierna que una vez había usado conmigo en una tarde. Mientras Evelyn dormía arriba y los niños jugaban en el jardín, Thomas y yo nos encontramos solos en la cocina. Él estaba preparando té y yo estaba doblando ropa limpia. Y por un momento, fue como si los años hubieran retrocedido y fuéramos las dos personas que habíamos sido en esa oficina hace tanto tiempo. Margaret, me dijo de repente, sin mirarme, espero que sepas lo agradecido que estoy por todo lo que haces por nosotros. Por Evelyn, por los niños, es mi familia, le dije. Por supuesto que ayudo. Bueno, Ozzy se volvió hacia mí entonces, y por un momento vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se detuviera. Era reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. A veces me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes. No terminó la frase, pero no tuvo que hacerlo. En ese momento ambos sabíamos que él había sentido algo por mí también, todos esos años atrás, que tal vez, en otra versión de nuestra historia, podríamos haber sido nosotros los que estábamos casados, creando una familia, construyendo una vida juntos. Las cosas son como tenían que ser, le dije, aunque las palabras me sabían a cenizas en la boca. Él asintió, pero siguió mirándome con esa expresión extraña, como si estuviera viendo a una persona diferente, como si por primera vez estuviera preguntando qué habría pasado si hubiera confiado en sus propios sentimientos en lugar de las advertencias de Evelyn. El bebé nació en marzo de 1964 a una niña, a la que llamaron Margaret. Por mí, Evelyn insistió en el nombre, a pesar de las protestas de Thomas de que podría ser confuso tener dos Margarets en la familia. Quiero que sepa desde el principio
lo importante que eres para nosotros, me dijo Evelyn, mientras sostenía a la pequeña Margaret en el hospital. Eres parte de esta familia tanto como cualquiera de nosotros. Pero mientras miraba a esa pequeña que llevaba mi nombre, todo lo que podía pensar era que ella tendría el padre que yo había perdido, la familia que me habían quitado. Era un pensamiento terrible, indigno, y me odié por tenerlo. Pero no podía detenerlo. Los siguientes años pasaron en una rutina establecida. Yo trabajaba en la biblioteca durante el día, visitaba a la familia Mitchell los domingos, y pasaba mis noches sola en mi apartamento, leyendo novelas o escuchando la radio. Era una vida ordenada, predecible, vacía de la pasión que había sentido brevemente, pero llena de pequeños placeres y satisfacciones en 1968, cuando tenía 38 años. Finalmente llegó el momento de la verdad. Estaba ayudando a Evelyn a limpiar el ático de su casa, preparándose para una mudanza a una casa más grande en los suburbios. Entre cajas de decoraciones navideñas y ropa de bebé que ya no se usaba, encontré una caja de zapatos que no reconocí. ¿Qué hay aquí?, pregunté. Levantándola, Evelyn se puso tensa inmediatamente. Esos son solo papeles viejos, cosas sin importancia, pero algo en su voz me hizo curiosa. Abrí la caja antes de que pudiera detenerme. Adentro había cartas, docenas de ellas, en sobres que reconocí inmediatamente. Eran de Thomas, pero no estaban dirigidas a Evelyn. Estaban dirigidas a mí con manos temblorosas. Abrí la primera. Estaba fechada en diciembre de 1953. Pocas semanas después de que él hubiera comenzado a actuar de manera extraña conmigo en la oficina, querida Margaret comenzaba. He estado pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer, y me doy cuenta de que tal vez malinterpretaste mis intenciones. Cuando te invité al cine, no era solo como amigos. Tengo sentimientos por ti que van más allá de la simple amistad, y esperaba que tú sintieras lo mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. Había una carta tras otra, algunas largas y detalladas, otras breves y desesperadas. En ellas, Thomas me confesaba sus sentimientos. Me preguntaba por qué había cambiado de opinión sobre él. Me suplicaba que le diera una oportunidad de explicarse. La última carta estaba fechada en febrero de 1954, solo unas semanas antes de que comenzara a salir abiertamente con Evelyn. Margaret, decía, si no quieres verme más, al menos ten la cortesía de decírmelo en persona. Esta incertidumbre me está matando. Tu hermana me dice que eres muy tímida, que tal vez necesitas más tiempo, pero empiezo a pensar que simplemente no sientes lo mismo por mí. Si ese es el caso, por favor, déjame saberlo para que pueda seguir adelante con mi vida. Levanté la vista hacia Evelyn, que se había puesto pálida como el papel. ¿Nunca me diste estas cartas? Su voz era apenas un susurro. Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor? Mi voz se elevó. Años de dolor y frustración finalmente encontrando una salida. ¿Lo mejor para quién? Para ti, para ambas. Margaret, eras tan joven, tan vulnerable. Thomas era sofisticado, mundano. Te habría lastimado. Eso no era tu decisión, eras mi responsabilidad. Después de que murieron mamá y papá, juré que te protegería. ¿Y lo hice? ¿Amé? ¿Robaste mi vida? Las palabras salieron de mí como veneno que había estado acumulándose durante 15 años. Me robaste a Thomas. Me robaste la oportunidad de ser amada, de casarme, de tener hijos. Me robaste todo y me hiciste agradecerte por ello. Anne Evelyn comenzó a llorar, pero ya no me importaba. Ya no podía ser su hermana pequeña comprensiva que ponía sus sentimientos antes que los míos. Nunca quise lastimarte, sollozó. Todo lo que hice fue por amor. Te amo más que a nada en este mundo. ¿Me amas? La risa que salió de mí era amarga, áspera. Si me amaras, habrías querido que fuera feliz. Habrías confiado en que podía tomar mis propias decisiones, cometer mis propios errores, pero no me amabas. Me posees. Eso no es cierto. No, entonces dime, Evelyn, ¿cuándo decidiste que querías a Thomas para ti? ¿Fue antes o después de interceder para alejarlo de mí? Su silencio fue respuesta suficiente. Lo suppuse. Continue. Viste que él me quería y decidiste que lo merecías más.
que eras más madura, más sabia, más merecedora de amor, y te las arreglaste para tenerlo, convenciéndote a ti misma de que lo hacías por mi propio bien. Margaret, por favor. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le mostré las cartas, que se habían vuelto borrosas por mis lágrimas, que él me amaba. Realmente me amaba, Anne, y yo nunca lo supe. Durante todos estos años, pensé que había sido solo una tonta enamorada de un hombre que apenas me notaba. Pero él me amaba, Whitey, lo sabías, y aún así decidiste quedarte con él. Esa noche, llegué a mi apartamento y me senté en mi pequeña cocina, rodeada de las cartas de Thomas, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No era solo un hombre, no era solo la oportunidad de amor romántico, era una vida entera, una vida donde habría sido la esposa de alguien, la madre de alguien, la primera elección de alguien, en lugar de siempre la segunda. Durante semanas después del descubrimiento, Evelyn me llamó todos los días, suplicándome que la perdonara, que entendiera que había actuado por amor. Thomas intentó visitarme una vez, pero no pude soportar ver su cara, sabiendo ahora lo que habríamos podido tener. ¿Sabía sobre las cartas? Le pregunté cuando finalmente atendí una de sus llamadas telefónicas. ¿Qué cartas? Su confusión parecía genuina. Aparentemente. Evelyn nunca le había dicho que me había estado escribiendo. Nunca le había mencionado que había interceptado su correspondencia. En su mente, yo simplemente había perdido interés en él, tal como ella le había sugerido que pasaría. Margaret me dijo, y su voz sonaba mayoere, cansada. Ojalá hubiera sido más valiente entonces. Ojalá hubiera confiado en mis propios sentimientos, en lugar de dejar que otros me dijeran lo que tú sentías. Pero ya era demasiado tarde para los ojalá. Él tenía 4 hijos, una esposa, una vida construida sobre los cimientos de mi corazón roto. Y yo tenía 38 años, una carrera que amaba, y una soledad que había aprendido a llevar como una segunda piel. Nunca volví a las cenas dominicales, nunca volví a hablar con Evelyn, aunque siguió intentando comunicarse conmigo durante años, a través de conocidos mutuos. Me enteré de que se había mudado a California con la familia en 1972, que los niños estaban creciendo bien, que Thomas había tenido éxito en su negocio. Mi case nunca tuve hijos. Me retiré de la biblioteca en 1985. Después de 24 años de servicio, y me mudé a un pequeño pueblo en Vermont, donde nadie conocía mi historia. Ahora tengo 73 años, y Evelyn murió el año pasado. Su hija Susan me llamó para decírmelo, esperando tal vez que viniera al funeral. No fui, había estado muerta para mí durante décadas. Su muerte física no cambió nada, pero aquí estoy contando esta historia porque finalmente entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. El amor no siempre es protección. A veces, el amor es posesión. A veces, las personas que más nos aman son las que más daño nos hacen, porque su amor está mezclado con su propia necesidad, su propio miedo, su propia hambre de control. Evelyn me amaba, no tengo duda de eso, pero me amaba como se ama a una muñeca preciosa, a algo hermoso que hay que mantener seguro, protegido, inmaculado. Nunca entendió que las muñecas no pueden crecer, no pueden cambiar, no pueden vivir realmente. Y Thomas, pobre Thomas, él también fue víctima de su propio buen corazón, de su respeto por las figuras de autoridad, de su creencia de que una hermana mayor siempre sabría lo mejor para su hermana menor. No siento pena por mí misma. No exactamente. He tenido una buena vida en muchos sentidos. He tocado las vidas de cientos de niños, he leído miles de libros, he visto el mundo cambiar de maneras que no podría haber imaginado cuando era joven. He aprendido a encontrar alegría en cosas pequeñas. El sonido de la lluvia en mi techo, el sabor del primer tomate del verano de mi jardín, la sensación de las páginas de un libro nuevo entre mis dedos, pero a veces, en las tardes silenciosas, cuando el sol se pone detrás de las montañas de Vermont y las sombras se alargan en mi sala, me permito imaginar cómo habría sido diferente mi vida. Me imagino despertándome junto a Thomas después de 40 años de matrimonio, viendo a nuestros hijos crecer y tener sus propios hijos, siendo la abuela que habría querido ser, en lugar de la tía que siempre estaba en los márgenes. Esos pensamientos no me traen exactamente tristeza ya, no después de tantos años. Son más como una punzada suave,
un recordatorio de que hubo otra versión de Margaret Patterson que podría haber existido, que tendría que haber existido si las decisiones hubieran sido mías para tomarlas. El perdón es algo complejo. No he perdonado a Evelyn, exactamente, pero he dejado de odiarla. Entiendo ahora que ella era tan prisionera de su propia naturaleza como yo lo era de la mía. Ella necesitaba ser necesitada, ser la salvadora, ser la sabia hermana Mayuere, que siempre sabía lo mejor. Y yo necesitaba ser amada, protegida, cuidada. Encajábamos juntas como piezas de un rompecabezas roto, cada una alimentando las heridas de la otra, pero entender no es lo mismo que perdonar. Y perdonar no es lo mismo que olvidar. La verdad es esta. Evelyn me robó mi vida no de una sola vez, sino gota a gota, decisión a decisión, mentira pequeña tras mentira pequeña. Y la verdad más dolorosa es que lo hizo con amor, con las mejores intenciones, creyendo genuinamente que me estaba salvando de mí misma. Es por eso que su traición duele todavía después de todos estos años, porque vino envuelta en cuidado, disfrazada de protección, presentada como el acto de amor más puro. Es difícil odiar a alguien que arruinó tu vida tratando de salvarte de ella, pero yo habría preferido el riesgo, habría preferido la posibilidad de que Thomas me lastimara, me desilusionara, me abandonara, que la certeza de una vida vivida en los márgenes de la felicidad de otra persona. Habría preferido mi propio corazón roto que el suyo intacto. Esa es la lección que he aprendido. Demasiado tarde en que el amor verdadero requiere coraje tanto para amar como para ser amado. Requiere la disposición a dejar que las personas que amas cometan sus propios errores, tomen sus propias decisiones, vivan sus propias vidas. Incluso cuando esas decisiones nos asusten, incluso cuando creamos que sabemos mejor a Evelyn, nunca aprendió esa lección. Hasta el final, hasta su último aliento, probablemente creyó que me había salvado de una vida de dolor. Nunca entendió que me había condenado a una vida de preguntas sin respuesta, de posibilidades no exploradas, de un amor que nunca tuve la oportunidad de vivir o perder por mí misma. Mientras el sol se pone en mi propia vida, me quedo con esta historia, con estas memorias, con la certeza silenciosa de que hubo una vez una mujer llamada Margaret Patterson, que podría haber sido feliz si solo hubiera tenido la oportunidad de elegir su propia infelicidad. Esa es mi confesión, mi testimonio, mi regalo final al mundo, la verdad sobre el amor que protege tanto que mata, sobre la hermana que me salvó de todo excepto de ella misma, sobre la vida que perdí sin saber que la estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde para recuperarla. Algunas jaulas están hechas de oro, algunas prisiones tienen las llaves del lado interior, y algunas traiciones vienen con una sonrisa tan dulce que tardas décadas en darte cuenta de que has sido apuñalada por la espalda. Esta es mi historia, esta es mi verdad. Y ahora, finalmente, después de tantos años de silencio, es suya también.